Hola a todas y a todos, sean bienvenidos a un nuevo webinar en español titulado Creación de poses de acción en Clip Studio Paint, presentado por el artista Luis Morocho. Antes de comenzar el webinar, les compartiré algunas informaciones. El webinar durará aproximadamente una hora. Todos los asistentes estarán en modo mute o silencioso. Sesión de preguntas y respuestas en los últimos 15 minutos del webinar. Los asistentes pueden realizar preguntas en el panel de preguntas durante el evento. Debido a razones de tiempo, no todas las preguntas podrán ser respondidas. El webinar será grabado. La grabación del webinar será compartida por redes sociales y enviadas a todos los registrados y asistentes al evento. Los panelistas de este webinar son Mario Quiñones, quien les habla, y Luis Morocho. Para quienes se conectan por primera vez con nosotros o nunca han utilizado Clip Studio Paint, Clip Studio Paint es tu solución todo en uno para crear sorprendentes ilustraciones, cómics, manga y animaciones listas para publicar. Para mayores informaciones, ingresa a www.clipstudio.net/es o graphicsly.com. Y sin más que agregar, dejo con ustedes a Luis y su presentación Creación de poses de acción en Clip Studio Paint. Muchas gracias. Hola, hola a todos, hola a Latinoamérica, hola a todos los que hablen este maravilloso idioma que tenemos nosotros, el idioma español. Gracias a Mario, gracias a Graphicsly, a Wacom, a Clip Studio, por pensar en mí para este evento. Quiero contarles un poco de mí antes de empezar. Bueno, yo soy Luis Morocho, ilustrador egresado de la Escuela de Bellas Artes. Aquí está mi espacio de trabajo. Yo trabajo con una Cintiq Companion 2, a la cual tengo conectada una Cintiq de 27 QHD, de 27 pulgadas, y trabajo con el Clip Studio, un programa con el cual me siento muy contento. Y ahora les voy a explicar por qué, porque luego voy a empezar a describir, a explicar un poco mi escritorio también, y por qué lo tengo de esta manera conformado, porque realmente me siento muy cómodo con este programa, ¿no? Yo hice un personaje de cómic llamado El Guachiman, creado en el 2006, ahí está, para la época de la Escuela de Bellas Artes. Sin embargo, estas portadas que se ven aquí han salido publicadas el año pasado en mi país a través de una distribución muy grande que hubo con un diario importante de aquí. Son 100 páginas y 5 números. Entonces las escribió Javier Arévalo, el personaje, bueno, como les contaba, es mío, y lo dibujé. Entonces, hago superhéroes, hago cómics en general, trabajo para España, para Estados Unidos, y entonces quiero contarles un poco de qué se trata este webinar. Mientras yo vaya conversando, ustedes pueden hacer preguntas. Es algo que hemos conversado con Mario inicialmente, y como está pensado estos webinars, la idea es que ustedes hagan preguntas en los últimos 15 minutos. Sin embargo, vamos a abrir esa posibilidad para que ustedes vayan haciendo preguntas desde el inicio, cosa que yo voy explicando, y si les surge alguna duda en algún momento, pues pregunten. La idea de esto es que sea una conversación, básicamente. A mí me encanta conversar, así y además los talleres que doy los suelo dar así, ¿no? No como que dictando algo, sino que todo lo contrario. Que sea una conversación, que se haga un ida y vuelta entre ustedes y bueno, entre mi persona. Me parece importante de todas maneras mencionar, eso lo he explicado ya en alguna charla, el tema de los planos, porque sobre todo los que hacen cómics o van a hacer algún tipo de arte visual necesitan saber algo de plano. Seguro algunos de ustedes, o muchos, ya conocen estos términos, pero quiero de todas maneras tocarlo rápidamente para que podamos ver las posibilidades que tenemos de luego plantear nuestras escenas o nuestros personajes, ponerlos según que necesitemos, ¿no? Los planos, el plano general es un plano donde normalmente ubicamos la acción que ocurre en la historia. Entonces puede ser en un bosque, en invierno, en la época del lejano oeste, puede ser en una fábrica, puede ser en una calle,
puede ser en un lugar mágico, por decirlo así. Vamos al plano medioamericano, que es un plano que es en el cual vemos hasta las rodillas y podemos ver de todas maneras algo del fondo y nos empieza a decir un poco más de los personajes porque podemos empezar a descubrir algunas expresiones o algún elemento que tengan en la mano o algo así. Vamos con el plano medio, que nos da muchísimo más detalle que antes, y también, bueno, nos acercamos un poco más, ¿no? El primer plano, pues nos sirve mucho en este caso para darle énfasis a alguna expresión y algo que pueda estar sintiendo el personaje en determinado momento. Todos estos son cómics que he realizado yo, entonces, como ven, las expresiones también se ven mejor y nada, es para eso. Luego tenemos el close-up, que es un elemento determinado que queramos remarcar. Puede ser los ojos, puede ser una mano a punto de tomar una pistola, puede ser una mano con un guante, puede ser una mano limpiándose la boca y diciendo algo, ¿no? Por ejemplo. Y eso también es importante sobre todo para lo que vamos a ver después, para las poses dinámicas que vamos a querer hacer. El plano picado, que es desde arriba, esto sí es un dibujo de Umbrella Academy, de la serie, básicamente, que dice de esa toma que salía en la serie. Y además nos suele mostrar a los personajes como tal vez de alguna manera indefensos, ¿no? A veces se plantea de esa manera, entonces, o ver el espacio también. Y luego tenemos el clásico ya plano contrapicado, que es el plano en el que vemos a los personajes desde abajo, que lo suelen usar mucho con los superhéroes, ¿no? Para mostrarlos así gloriosos, mostrarlos en un momento, qué sé yo, especial. Bueno, vamos a ver. En el caso de la gráfica, me parece a mí importantísimo de que no quede ninguna duda de lo que está ocurriendo. Normalmente en los cómics se suele exagerar la expresión que queramos mostrar. Y aquí he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, en el lado izquierdo, aquí en el área de aquí, vemos a una persona hablando por teléfono. ¿Cómo hablaría en la vida real, vamos a decirlo así, ¿no? Aquí, en la vida real. Y aquí vemos cómo lo tendría que hacer en un cómic. Tendría que quedar claramente marcado de que está diciendo algo o la expresión. En este caso está reclamando algo, por ejemplo. Entonces levanta la mano y dice, no es posible o lo que sea, ¿no? Que esté diciendo. En el caso de aquí está diciendo, no, en la vida real no es necesario moverte mucho, pones esto. Pero en un cómic o en una gráfica tiene que quedar claro que dice, no, sin ninguna duda. Entonces mueves la mano, le haces estas líneas de movimiento y agrandas, por ejemplo, ven que se agranda la boca, las cejas se bajan aún más y se abre la boca y tenemos claramente la expresión ya puesta ahí. En el caso de una caminata, claro, a menos que queramos hacer que marcar, si el personaje lo necesita, que está caminando más rápido, pues vamos allí y estiramos un poco las extremidades, que es algo que vamos a ver en un momento más claramente. Aquí las tenemos más juntas, y aquí las estiramos un poco más, un brazo va más adelante, el otro va más hacia atrás, la cabeza se inclina un poco hacia adelante, el cuerpo ya no está rígido como aquí, sino que se inclina un poco también hacia adelante y nos queda clarísimo que ese personaje está viéndose aquí. Por ejemplo, aquí, el abrazo de unos amigos, o dos amigos, no necesariamente aquí abrazándose, pero dos amigos felices. En un cómic yo lo veo así, para que no queden dudas, ¿no? Uno se está tomando la cabeza, riéndose, abrazándose con el otro levantando las manos, las bocas muy marcadas, muy claras, los ojos así, la expresión muy clara. Por supuesto que estos son solo estructuras de cómo podría ser y luego podría ir a un detalle según el estilo que se está manejando, ya sea más cartoon o sea más realista, depende de cómo uno trabaje. Lo que quiero decir es que no tiene que quedar dudas de lo que está ocurriendo. Y eso ocurre también con los movimientos, lo vamos a ver después. Siempre las expresiones tienen que ser o antes o después de que ocurra el hecho. Entonces, vamos a lo clásico, digamos, a lo que se aprende siempre desde el inicio, pero que sin embargo es muy importante. Algo que quiero resaltar aquí es el hecho de que el camino largo es
el más aburrido y el más tedioso, pero es el que mejor sirve a la larga. El camino largo siempre es el que más va a servir. Lo más rápido resuelve cosas, pero a la larga no aprendemos o no, nuestro cerebro no entiende las cosas de la misma manera. Entonces, yo siempre recomiendo el camino más largo. Cuando ya has hecho camino largo y quieres hacer cortar camino, pues va a ser más fácil o vas a entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos lo clásico, las cabezas, las proporciones o el tamaño de los seres humanos basado en cabezas. Se cuenta siempre desde arriba a abajo y vemos ahí la cuenta. Este ser humano tiene 8, es un superhéroe, digamos, ¿no? Tiene 8 cabezas de distancia. El adolescente también, pero, o sea, las cabezas van bajando el tamaño, como ustedes pueden ver, y según como seas un niño o más pequeño, y al final terminamos con 4 cabezas que puede tener un bebé. Todo esto es eso es un canon para que tengamos algo, digamos, estándar, pero por supuesto que la realidad cambia. Ahora, ¿cómo interpretamos esa realidad en nuestros dibujos? Vamos a ir viéndolo también ahora mismo. Aquí tenemos la diferencia entre las cabezas y los cuerpos de un hombre y una mujer. Entonces, aquí está también 8 cabezas de la mujer del tamaño de su proporción y de un hombre. Todo esto, al final, es una estructura. Cada uno de los cuerpos tiene una estructura. Y aquí yo he hecho sobre ellos la estructura con la que suelo trabajar yo mismo en mis paneles, en mis cómics. ¿Qué quiere decir? La cabeza, los hombros, los codos, todos estos espacios tienen articulaciones. Y el ancho de las caderas, las rodillas, los pies, las manos. Igual en el otro caso. ¿Por qué? Porque básicamente estos son los elementos que vamos a mover de un lado a otro y con lo cual vamos a entender el 3D. En nuestro cerebro siempre tiene que ser todo en 3D. Ahora voy a pasar a explicarlo y seguramente a alguno de ustedes les ha pasado esto, pero a mí mismo me pasaba que yo movía mis personajes y a veces sentía que pasaba algo y hasta que no me di cuenta de lo importante que es mover hacia adelante y hacia atrás los personajes, es que creo yo que no tuve tanto dinamismo. Por ejemplo, quiero mostrarles este ejemplo aquí. A veces pasa que ponemos los elementos solo hacia la izquierda o hacia la derecha. Y a veces nos cuesta aprender o entender que todo tiene 3 dimensiones y en nuestra mente todo debería ir hacia adelante y hacia atrás también. O sea, un brazo puede ir así, no solamente de costado, porque no es un 2D, sino que va hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de cómo lo pongamos. Por eso es que quería hacer esta diferencia respecto a este dibujo. Una cosa es que esté plano, como el de la izquierda, y otra cosa es que tenga un poco más de dinamismo. Pues esta pierna está hacia adelante, el pie queda hacia atrás, la pierna está acá atrás, el pie queda así, el brazo está delante del cuerpo aquí, este otro brazo está detrás. Y esto es que le da dinamismo y le da tres dimensiones, ¿no? Que en realidad nuestro cerebro funciona mejor. Igual acá, en este caso, una cosa es que levante los brazos así y otra cosa es que lo traigamos hacia adelante y ahí podemos ver un efecto mejor, ¿no? De los brazos, es lo que les decía, los brazos en forma cilíndrica y de cabeza. Igual el torso vendría así. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta. No sé, Mario, si es que alguien tiene alguna duda o algo, o podría continuar, no sé. Tú me dices si es No, que... puedes continuar y le pedimos que sigan compartiendo sus dudas. Una vez que juntemos una cantidad de preguntas, ahí te aviso. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, quería un poco que se entienda esta parte para pasar a la siguiente. Vamos a empezar por el camino corto que les mencionaba y quiero que se vea por qué no recomiendo empezar por ese camino. Algunas personas tienden a calcar algunas fotos. Se tiene que entender que el lente de la cámara
pues hay varios tipos de lente, entonces algunos de ellos distorsionan de por sí la imagen, ¿no? Y otra cosa es que a veces no, tenemos que ver que nosotros lo mejor siempre es copiar desde la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, esta foto de la época que jugaba el muñeco Gallardo, se está cayendo, yo le he calcado tal cual. Entonces, ese es el resultado. Si yo quito la foto de debajo, me queda esto. Y es una cosa bastante extraña, ¿no? Otra foto. Dos señores caminando. Se supone que están caminando. Pues yo le he calcado y cuando quito no me termina de dar la sensación ni de proporciones correctas ni de... Por ciertamente algo sucede debajo de esto, pero lo que tenemos que hacer es entender qué sucede debajo de esta falda, cómo está la estructura, y si la entendemos, esto está levantado y igual acá, ¿no? Pero si la entendemos, que ahora vamos a ver cómo se hace eso, pues nuestro dibujo será mejor. Yo recomiendo siempre, vamos, luego voy a mejor paso eso. Entonces, por ejemplo, tenemos este otro ejemplo, que está lo he calcado tal cual, y tenemos esto un poco extraño, ¿no? Si ven acá esta pierna, y aquí no se entiende nada, qué cosa es esto, y esto otro está un poco raro, y en fin. Como la cámara está puesta de cierta manera, pues los pies parece que estuvieran cortados, ¿no? Tendríamos que hacer una interpretación mucho más, no sé, un poco más grande de esto. A ver, también se puede, y el Clip Studio tiene pues, algunos elementos en 3D que podemos usar. Cuando el estilo es realista, en realidad esto sirve mucho, porque incluso puedes mover cada uno de los dedos, no solo la mano, cada uno de los dedos de estos modelos que hay. Entonces, yo he calcado aquí y como ven, la cosa va mejor, ¿no? Va mejor. Pero si queremos desarrollar nuestro propio estilo, ¿no? Nuestro estilo propio, no solamente tendríamos que, cuando uno calca, pasas a una, o sea, cualquiera que calque esta figura va a tener un resultado similar al que tú has tenido. Entonces, la importancia de manejar un estilo, incluso cambiar algunas proporciones de los cuerpos, de las cabezas respecto al cuerpo, pues me parece súper interesante como creador de contenido, que es lo que ustedes van a hacer finalmente. Ahora, yo he seleccionado y porque recomiendo hacer un ejercicio que es, hay algunas páginas donde uno puede poner algunas imágenes durante 30 segundos. Haces eso y empiezas a soltar imágenes y lo que ayuda, esto ayuda sobre todo a tener una biblioteca visual. Quiere decir que no quiere decir que el dibujo no salga rápido, lo voy a empezar a hacer aquí para que, para que vean. No quiere decir que salga rápido, lo que quiere decir este ejercicio, lo que nos pretende ayudar a hacer, básicamente es a que entendamos un poco cómo se mueve el cuerpo, ¿no? Entonces, y no tiene que ser perfecto ni nada, simplemente estamos haciendo un estudio y llenando de posiciones que normalmente nuestro cerebro no haría con gracias a esto, ¿no? A estas imágenes que están surgiendo aquí. Entonces, esto, imagínense, son 30 segundos y yo creo que ya pasó, ya está. Viene otra. Puede ser más pequeño. Entonces aquí nuestro cerebro entiende qué es lo que está ocurriendo y puede, basado en esto, pues tener un fundamento mucho más interesante para desarrollar una posición y además que queda grabada ya en nuestro... Esto es como el karate, ¿sabes? O sea, una vez que te aprendes ya las llaves o te aprendes la forma de hacer las cosas, cuando ya te toca hacerlas, la aprendes despacio, ¿no? Cuando te toca hacerlas luego a una velocidad rápida, simplemente surge. Entonces, como les decía, básicamente es esto, las formas, y la silueta.
Luis, em, Sí, dime. recibimos algunas preguntas respecto a lo que estás Dale, conversando. dale, dale. Em, ¿Cuál es, si nos puedes compartir la página que nos estás comentando para utilizar poses de referencia? Puse esto. Antes había una. En Google puse esto. Antes había una que botaba fotos, pero no la he encontrado. He encontrado estas que son 3D. Entonces, si buscan eso en Google, les va a salir esto, le dan play y efectivamente cada 30 segundos va a cambiar, va a cambiar la imagen y ustedes pueden ahí hacer este ejercicio. Si lo hacen seguido, tengan por seguro que van a notar la mejora. Va a ser como que de pronto quieren dibujar algo y ya está dentro suyo. Y es como que a veces uno no se lo explica, pero simplemente es trabajo. Es eso. Así que búsquenlo así. Incluso les va a salir, ahí les van a salir más opciones cuando busquen eso. Algunas opciones. Gracias, Luis. De nada. Bueno, entonces tenemos aquí esto. Y vamos a hacer una más. Por ejemplo, esto. Esto lo voy a mover. Tenemos aquí este señor que está encorvado. Aquí. Entonces, a partir de ahí, incluso nosotros podríamos exagerar más esto. Porque ya tenemos más o menos la idea de cómo podría ser. Entonces, nada, eso, como les digo, por ejemplo, aquí hay de todo esto se ha sacado de la misma página. Y la idea es plantear posiciones. Aquí. Algo así. Miren, en un momento nada más cuentas han salido, entonces podrían salirles más y más y más. Bajé más, pero yo creo que ya como ejemplo está entendido. Eso es lo que quería decirles desde el inicio. Cuando podemos entender el 3D en nuestra cabeza, podríamos entender que tal vez nosotros mostremos solo esta cara en nuestro dibujo, pero sabemos o nuestra mente entendemos que si giramos un poco, esto está sucediendo, ¿no? El brazo está así de adelante, el otro brazo está así de atrás, como se ha inclinado el cuerpo bastante hacia adelante, como hay una pierna que va hacia adelante. O sea, entendemos que esto ocurre, igual aquí, y entendemos que si lo vemos de atrás, esto también ocurre. Entonces, considero súper importante este tipo de cosas, como les comentaba, el camino largo, practicar para entender qué es lo que ocurre con cada cuerpo, porque así ustedes van a poder, trabajando con una estructura, van a poder dibujar la pose que ustedes deseen. Ciertamente, a veces demora buen rato entender qué ocurre. Si hay un cuerpo delante, otro detrás, un cuerpo, no, perdón, una extremidad delante, otra detrás, pero borrando y corrigiendo y entendiéndolo, pues se llega finalmente. Ahora, vamos a
quiero explicarles la distribución de mi escritorio para empezar a trabajar. Yo tengo, como ven, está todo del lado derecho, en mi caso. Yo tengo un tablero bastante grande y cruzar la mano hacia el lado izquierdo, donde normalmente estaría la barra, pues me representa un tiempo que prefiero acortar. Entonces, toda la barra está al lado derecho. Tengo el control remoto que tiene el tablero este Cintiq de 27. Tengo un control remoto donde tengo configurado algunas cosas. Y acá arriba tengo también configuradas algunas cosas. Por ejemplo, de aquí, de arriba, esta herramienta que tengo aquí me cambia, es la que cambia el color a lo que pongo en la barra superior. Aquí. Luego tengo que cortar, copiar, pegar, y arriba tengo unos colores que siempre uso para sombra, este violeta oscuro y el amarillo que uso para las luces. Del lado derecho, lo que tengo en el caso de los pinceles, yo tengo una selección aquí de pinceles que quiero mostrarles. Algunos son, por ejemplo, para hacer bocetos. Este es un lápiz que uso para bocetear. Lo uso en distintos tamaños, ¿no? Pero además puedo añadir algunas sombras para darme una idea de dónde sería. Y eso siempre ayuda. Luego, un tiempo entinté con este pincel que es el G-Real, el G-Real que viene por defecto con el Clip Studio. La verdad tiene una textura muy interesante y me gusta mucho. Esto. A ver, luego tengo este que también lo uso, lo usé para entintar, pero lo uso también ahora lo uso para bocetear algunas cosas, ¿no? Porque como tiene ya como les decía, cierta textura, qué sé yo, pues me ayuda sobre todo en el momento que voy a plantear las sombras. Como que ya me da un ancho suficiente para plantearla y me parece súper interesante. Y entonces luego cuando entinto encima ya sé dónde va a haber las sombras y puedo dibujar mejor. Ese también lo estoy usando este es similar al primero, para bocetear. Entonces tiene cierto grado de transparencia, como ven. Y ahí puedo ajustar detalles, qué sé yo, según lo que necesite. Luego ya tengo algunos de tinta. Lo bueno que tiene, por ejemplo, el Clip Studio es esta opción azul. Aquí hay un color que si ustedes apretan se vuelve azul automáticamente y sirve para tener esa capa de boceto. Aquí en esta parte de arriba, en ese rectángulo, ustedes pueden cambiar ese color porque hay gente que le gusta el rojo, hay gente que usa dos capas de bocetos, por ejemplo, entonces pueden tener un azul y además que si la quitan vuelve de color negro. Pueden tener un azul en el caso que hagan dos bocetos, bajan la opacidad, crean una capa nueva y aquí ponen el color rojo. Y por ejemplo, qué sé yo, aquí haría algo más trabajado, un boceto más, por decir algo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, Mario. Sí, sí, Luis, hay varias. Ajá, por Vamos a favor. partir por la primera. ¿Cuál es tu equipo de trabajo? Tú mencionaste que trabajas con una tableta Wacom. ¿Y cuál tipo de tableta recomendarías para alguien que es iniciante? Bueno, Wacom tiene una amplia gama de tableros suficientemente variados como para cubrir las necesidades de las personas. Entonces, está la Wacom V1, que es la más cómoda, digamos, pero que es un tablero
para empezar, perfecto, ¿no? Para empezar. Yo, si se puede, recomendaría a partir de la Intuos Pro, ya es un tablero bastante sólido. Yo tengo un tablero, el equivalente al Intuos Pro, en esa época era la Intuos 4, que es el tablero que tengo. Ese tablero tiene 12 años más o menos y está como el primer día. Perfecto. Funciona muy bien, muy bien. Entonces, yo tengo, sin embargo, como explicaba al inicio, una Cintiq Companion 2, que es un tablero Cintiq de 13 pulgadas, pero que además tiene una computadora integrada. Y a esa computadora tengo conectado este tablero de 27 pulgadas, la 27 QHD, y es con la que trabajo actualmente. Esto lo estoy haciendo ahí. Entonces, es fabuloso porque para mí tener un tablero así de grande hace que pueda tener mis archivos, digamos, algunos los veo o los visualizo en mi pantalla como van a ser impresos. Entonces, no necesito abusar del zoom, que es algo que a veces en el tema digital nos lleva a ciertamente hacer muchos detalles, pero cuando los alejamos, pues nos damos cuenta que hemos trabajado toda la tarde en un ojo, que va a ser impreso de 3 centímetros por 3 centímetros y a veces no vale la pena pasar tanto tiempo ahí. Bueno, entonces aquí quería mostrar los pinceles, que es este finalmente con el que entinto, este es el pincel. Ahora voy a empezar a hacer otro trabajo para que vean. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, respecto a cómo aprender más de anatomía y perspectiva, ¿cuáles fueron tus grandes referencias para desarrollarte? Es que yo estudié en Bellas Artes y aquí hay algo que recomiendo mucho que es copiar de la realidad. Esto es básico porque aún una foto, digamos que una foto ya tiene acomodado todo, ¿no? En una foto ya está desarrollado cómo se va a ver, por eso hay gente que calca fotos. Pero cuando vemos de la realidad, tendremos de llevar un blog a donde sea o un cuaderno o donde podamos dibujar para poder copiar todo. O sea, ¿por qué? Yo les aconsejo que hagan estructuras, ¿no? Por ejemplo, si hay qué sé yo, un poste, un faro, no sé. Siempre hagan la estructura para que nuevamente su cerebro entienda qué es lo que está ocurriendo debajo y no vaya de frente a dibujar la forma. Si ustedes dibujan una forma de frente, les puede salir cualquier cosa, pero la cosa es que con la estructura ustedes pueden repetir lo mismo muchas veces. En el caso que hagan un cómic, si hacen la estructura, pues van a poder ver que dibujar el mismo personaje varias veces en distintas posiciones. Entonces yo recomiendo mucho eso, copiar de la realidad, mucho. Yo estudié en Bellas Artes y pasábamos muchas horas dibujando, muchas horas haciendo retratos, bodegones, etcétera. Si no hay la posibilidad, pues un poco salgan de la calle. Y si no tienen esa posibilidad, de todas maneras, interpreten como hemos estado haciendo de las fotos, que siempre será mejor, porque de repente su estilo es más simplificado. O sea, un ojo, ya saben, un ojo puede ser dibujado de esta manera, o puede ser dibujado de esta otra manera. Entonces, ¿cuál es su estilo? Ustedes busquen su propia voz, ¿no? Y con su estilo van a poder llegar a lo que ustedes quieran, ¿no? Tal vez más realista, si quieren sombrear más, etc. Depende del acabado que ustedes quieran darle a su trabajo. En fin, no hay uno mejor que el otro, simplemente son distintos, ¿no? Entonces, normalmente todo empieza con cubos, ¿no? Y dentro de eso vamos midiendo, por ejemplo, si es un coche, otro cubo. Puede ser tedioso, sinceramente. Sin embargo, ahí está la base de todo, ¿no? Voy a empezar a hacer una pose dinámica de lo que hemos estado hablando y no sé si hay igual otra pregunta. Hay otra pregunta que tiene que ver con diferentes tipos de cuerpos. ¿Cómo asimilas diferentes tipos de contextura física para realizar poses? Ah, genial. A ver, todo se basa de la misma idea. Por ejemplo,
de la estructura esa que hemos estado hablando. La estructura clásica. Y a mí además me parece divertido esta explicación. Porque como no todos los cuerpos son iguales o necesitamos diferenciar un personaje de otro, vamos a poner esto aquí. Lo que podemos hacer es que este cuerpo, esta idea, la vamos variando. Entonces, por ejemplo, si es un tipo más alto, puede ser más largo y, por ejemplo, tener las piernas más largas. Qué sé yo, si es un basquetbolista o un gigante, qué sé, un tipo muy largo y los brazos muy largos. Entonces, toda la estructura que hagamos, perdón, todos los personajes que hagamos tienen que estar basados en esta estructura. Si el personaje es este, ya tenemos una estructura distinta en la cual podremos usar. Por ejemplo, si fuera más, qué sé yo, vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a hacer esto, lo hacemos pues más ancho, con los brazos largos, y la mayor diferencia aquí podría ser, ¿sí? Son las piernas más cortas. Esto sería, si el personaje es así, vamos a bajarlo. Entonces ahí tendríamos tres personajes distintos. Y según cada estructura es que vamos a moverla. Entonces esta estructura de este señor así podríamos ponerla, por ejemplo, así. Las piernas, ¿verdad? Entonces ya con la estructura ya sabemos cómo moverlo. Y aquí a partir de aquí le vamos a dar detalles, qué sé yo, si tiene esto y los brazos muy grandes aquí. Tiene una capa. Qué sé yo, estoy inventando, pero eso sí, la estructura primero. Eso. ¿Ve? Y lo mismo podemos hacer para los otros dos ejemplos. ¿Alguna otra? Sí, hay muchas, pero vamos a dejarte continuar con la No, presentación pero y yo luego. puedo hablar mientras. Sí, sí, ahora pero un pequeño detalle y luego si quieres lanza las preguntas, ¿eh? No hay problema. Que es Ok. que yo empiezo a bocetear muy, muy pequeño. Por ejemplo, a este tamaño. En mi pantalla está viéndose pequeño, que es lo que suelo hacer. Entonces, no me hago problemas. Lo que puedo plantear a veces es alguna sombra, pero luego nada, son solamente movimientos que se me van ocurriendo. Este, y, y ya. Sí, sí, pero dime, leemos para ir hablando, conversando. Aquí, por ejemplo, Rodrigo Maldonado dice, ¿podría repetir cuál es la ventana o herramienta que te permite tener los dos colores fijos, los que usas para luces y sombras? Imagino que se refiere a tus colores que están arriba, en la parte superior. Ah, mira, sí, 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 genial, genial. Yo los uso porque cuando pinto, ahora ahí está, vamos a aprovechar para explicar eso, genial. Digamos, esta es una cara. Algo rápido, ¿sí? Esta es una cara. Muy bien. Voy a hacer una capa de abajo y voy a hacer un color plano. Entonces, digamos que este es el color. Voy a seleccionar y listo. Entonces, ¿qué hago? Yo creo en el lado derecho de las capas, si ustedes ven, tengo el color base. Voy a cambiarle el nombre y voy a poner eso, color. Voy a crear una capa encima y le voy a dar a esta opción que está aquí, que se llama ajustar a capa inferior. Le voy a dar ahí y ustedes ven que se crea un rectángulo rosa sobre la capa de color. Quiere decir que todo lo que ocurra entre esta capa de arriba con la barra rosa y el color va a tener que ver solo con la capa de referencia que hemos tomado. En este caso es la llamada color, por ejemplo. Voy a crear una capa nueva.
Todas estas dos capas solo van a ocurrir dentro del color. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, voy a agarrar este color celeste y voy a pintar. Y se dan cuenta que estoy pintando, pero solamente ocupa esa parte. Ahora, ¿cómo uso estos dos colores que me ha preguntado? Aquí, por ejemplo, selecciono esto de aquí, que ya lo tengo seleccionado, que es la sombra. Me voy a esta capa y le voy a dar multiplicación. Y normalmente lo uso en 47 o 48. Y lo que voy a hacer con ese color, aquí tengo un pincel, es empezar a sombrear donde yo considere. Tiene cierta textura, que es algo que a mí me gusta de este pincel. Voy a darle sombra en los lugares que yo considero que va cada sombra, ¿no? Sí, aquí. Listo. Voy a cambiar de color de los ojos. Listo. Y ahora, la capa, el color amarillo lo voy a seleccionar, pero a la capa que ya hice la capa de sombra. Aquí le voy a poner sombra. Y aquí, luces. Esta capa de luces va a tener el filtro de sobreexponer brillo. Aquí. Le voy a dar clic y ya lo tengo. Sobreexponer brillo. Y voy a ir a un pincel que yo tengo seleccionado que tiene los bordes difuminados. Y ahora, ¿qué va a ser lo que voy a realizar? Voy a seleccionar el lugar donde iría el brillo. Aquí, por ejemplo. Y aquí, y aquí. Y lo que voy a hacer es que oculto la selección. Esta herramienta de aquí para mí es súper útil. Mostrar borde de área de seleccionar. La voy a quitar y ya no veo la selección, lo cual me va a permitir trabajar tranquilamente. Voy a poner en un lado más fuerte, voy a soltar hacia el otro lado y en algunas zonas voy a realizar lo mismo, más fuerte y luego suelto. Aquí. Y entonces, estas son las herramientas que uso para dar color. ¿Cómo las coloco? Pues ustedes van a la barra de arriba y le dan clic derecho y le ponen añadir color de dibujo. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, otro color que quieran seleccionar, le dan aceptar aquí y le dan clic derecho y le dan añadir color de dibujo y ustedes ven que ya apareció el color de aquí. Si no lo quieren, pues simplemente le dan eliminar y ya está. Estos dos colores los uso recurrentemente. Otra cosa que pueden hacer, que yo tengo aquí a mi lado derecho, es conjunto de colores, se llama. Y yo tengo aquí algunos personajes de cómic que tiene, por ejemplo, ustedes ven, ya tienen sus colores. Cara de Samuel, que es un cómic que estoy haciendo para España, tiene la cara, el pelo, el color del saco, el abrigo, el pantalón, los guantes, etc. Todo esto ya tiene, están seleccionados todos los colores para ese personaje. Y lo que hago al final simplemente es poner sombras y luces, y luego uso algunos otros pinceles para tener textura, y finalmente logro esto. Ahora les voy a explicar un poco cómo llego hasta esto. Pero quería enseñarles las herramientas para que ustedes también las puedan usar en sus dibujos en el caso que así lo deseen. ¿Qué más? Bueno, no sé si hay otra pregunta. Sí, hay varias. Manteniendo un Ah, poco dale, dale. la temática, ¿qué consejos tú puedes dar para alguien que siente que sus dibujos están un poco rígidos, que no hay el sentimiento de movimiento, no se nota, no se expresa en la pose del dibujo? ¿Y cómo trabajas el asunto de las ropas y las telas? Ah, muy bien. A ver, si quieres lograr dinamismo, lo que tienes que hacer es estirar las extremidades. Por ejemplo, es una cabeza y los hombros están aquí. Las caderas, si quieres lograr expresión, como te digo, las caderas tienen que estar al contrario. Entonces, eso lo explico siempre en mis clases de dibujo. Estos aquí. ¿Ves? Entonces, siempre tiene que ir así, pero sobre todo estirar mucho. O sea, y lo que explicaba hace un rato, ¿no? Normalmente lo que se hace cuando quieres lograr algo es, o pones el antes, que quiere decir que el brazo está aquí o muy atrás, a punto de
tirar el golpe, digamos. Por ejemplo, aquí una persona está a punto de tirar un golpe. Ese sería el antes, ¿no? El antes. O pones el después. Y las líneas cinéticas también ayudan. Todo el cuerpo está tirado hacia... Y ves que este brazo primero estaba acá y ahora está aquí detrás. El cuerpo ha girado. Más las líneas cinéticas, esto es un golpe. Y ahora, si le pones lo que es típico de los cómics, una onomatopeya, pues esto es genial. Ahora, te voy a explicar por qué. Normalmente los movimientos son extremos, porque cuando no es así, no suelen reflejar realmente la expresión que necesitamos. Y a veces pasa de que ponemos una pose que ocurre en el medio. Entonces, por ejemplo, si siguiéramos con la idea, el puño iría por acá, ¿no? El brazo iría así, algo así ocurriría. Luego recién el puño iría por acá, empezaría a girar y luego recién, en fin. Si te das cuenta, estas dos, por dar un ejemplo, son totalmente aburridas, ¿no? No transmiten nada. En cambio, esta de aquí y esta de aquí, pues sí nos transmite lo que queremos decir. O va a ocurrir el golpe, o ya ocurrió y destrozó todo, y por aquí salieron volando cosas. Todos estos elementos que ustedes sumen va a ayudar a que se refuerce esta idea de golpe fuerte, ¿no? De expresión. Miren, yo les voy a explicar, ahora quería pasar a explicar esto, que es la forma como yo trabajo. Entonces, aquí está todo esto. Aquí está un archivo más pesado, pero sirve. Este es mi personaje, el Guachimán. Esta es la imagen incluso que se estuvo poniendo para la promoción. Estas son las ideas que yo había hecho. Había hecho alguna más, pero se borró. Esta es otra idea que quedó descartada. Entonces, acá hay el boceto que quedó, es este de aquí. Que se ve todo difuminado porque era muy pequeñito, como he estado haciendo en el ejemplo que les mostraba. Entonces, le bajé la opacidad y lo que hice fue empezar a dibujar sobre eso. Entonces, el dibujo fue este. Luego de ese, le di algunas sombras. Clip Studio tiene una herramienta muy interesante que está aquí del lado derecho, que se llama trama. Todo lo que si ustedes activan esta opción de trama, todo lo que ustedes hagan va a tener justamente esta trama que les va a dar un tono gris y a la vez recuerda esta cuadricomía que se hacía antes, ¿no? De impresión. Le sumé gris aquí, un sombreado, y le puse un color plano al personaje. En el fondo, para lo de atrás, hice una especie de siluetas, cosas así que sugería una ciudad, y le puse líneas cinéticas que también se hacen con una opción que está aquí que se llama regla especial. Por ejemplo, ustedes ponen aquí regla especial y líneas paralelas. Hay una opción que es círculo concéntrico. Ah, no, perdón, esa opción no es. Que también la pueden usar, por supuesto. Líneas radiales. Líneas radiales. Ustedes agarran un pincel y todo lo que ustedes hagan con ese pincel va a ir hacia ese centro. Puede ser más grueso, puede ser otro pincel. El que ustedes escojan, ¿ven? El que ustedes escojan. Todo lo que hagan va a ir para ese centro. Entonces, el Clip Studio tiene esa herramienta dentro de otras reglas. Hay perspectivas, hay reglas de distintas cosas que con más tiempo en otro momento tal vez podríamos abarcar.
pueden borrar con esta opción de aquí, abajo del cuadrado negro, hay una opción que lo que hace es borrar. Entonces, el mismo pincel que ustedes tienen, pues, se puede usar para borrar. Y es espectacular. Bueno, entonces usé eso allí, puse algunas partículas, que es lo otro que yo les decía, y le di un color plano a esto. Entonces, el color plano está hasta ahí. Ahora, a eso fui sumando cosas. Por ejemplo, esta capa tiene multiplicar. Que es más oscuridad. Aquí tiene otro filtro que no se ve mucho, pero sin embargo está ahí. Ahí está. Le da un color como que turquesa. Luego otra capa con esta especie de... Quería darle que los colores del personaje entraran un poco al fondo. Así que me sirvió una textura y me sirvió esa capa. Y luego le di luz con otra textura y otro filtro. A la vez al personaje, con la misma herramienta que les he mostrado, le di las sombras con ese color violeta y luego le di unas luces, por un lado frías y por otro lado calientes. Por un lado el puño están frías y por el lado de aquí de la cara calientes. Pero allí no acaba el trabajo. Para mí es importante que luego, que va a un lado unido con lo que yo hice en Bellas Artes, la pintura y textura y cómo pintaba yo, que es lo que va a ir sobre la línea. Creo una capa sobre la línea y lo que ocurre, quiero que vean la diferencia, es esto. Empiezo poniéndole partículas con luces, ¿no? Usada como luces. Y si se dan cuenta, ya va entrando sobre la línea y sobre el color que ya había planteado. Luego aumento algunas luces más también, tapa incluso un poco las líneas, tapa un poco el color. Y al final, un poco más de oscuridad. Está al final, no sé si sí, y más luces. Más luces que tapan, por ejemplo, ven el pantalón, el puño, todo eso está tapado. Por esas luces que hace que se integren los fríos y los cálidos hacia adelante, hacia atrás, le da un poco de rojo a la línea de aquí del lado derecho, entonces con eso estaría completa la ilustración. Hacia eso llego una vez que he planteado todo esto que hemos estado viendo aquí. No sé si hay otra pregunta, Mario. Sí, respecto a tu proceso de trabajo, ya que tienes una formación en Bellas Artes, ¿todavía trabajas de forma análoga, tradicional, o ya estás volcado directamente a lo digital? El otro día sí agarré por ahí un cuaderno que tengo y me puse a dibujar algunas otras cosas. Lo que pasa es que el tiempo que paso dibujando es trabajando, haciendo cómics, entonces me queda la verdad poco tiempo para hacer otras cosas. Y como ustedes han visto, en el caso de que yo trabajo aquí en digital, pues todo es mucho más rápido. Entonces, sí, por un tema romántico, qué sé yo, por algo porque me gusta, puedo agarrar el lápiz, el marcador en algún momento, pero en el tema de trabajo ya es todo absolutamente en digital. Buenísimo. Y bueno, aquí hay varias preguntas respecto a cómo mejorar el trazo. Si es que tienes alguna recomendación para que el pulso no nos juegue una mala pasada, ¿qué nos Sí, podrías comentar? mm, hay una palabra que resume todo y es práctica. Práctica, y si no le sale, ¿qué quiere decir? Que no han practicado suficiente. Ojo, lo mismo lo uso para mí. ¿Eh? Cuando algo no me sale, quiere decir que no. O sea, hacer esto es que yo he llevado 5 años seguidos de horas de dibujo interdiarias. Y otra cosa, permítanse equivocar. O sea, equivocarse. No pasa nada si se equivocan. En el tema del digital, yo me equivoco muchísimo y rehago cosas y puedo hacer la estructura de una mano que viene así y luego, o sea, sin miedo, ¿no? Y luego me equivoco, miren cómo borro, no pasa nada, borro y hago algo acá y luego, o sea, no pasa nada y si me equivoco borro otra vez y borro y borro. Yo antes pensaba que mis héroes del dibujo eran héroes y eran genios porque no se equivocaban. Y cuando esto el YouTube nos ha permitido ver sus procesos de dibujo, resulta que se equivocan muchísimo, muchísimo y borran muchísimo, muchísimo. Y por eso es que son buenos. No son buenos porque nacieron, ¿no? Y desde el cielo les dictan ya a los ángeles cómo tienen que dibujar. No, 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 no. Son buenos porque hay muchísimo trabajo detrás. Luis, dos preguntas relacionadas a Eclipse de Paint. La primera,
es cuáles son tus o tu herramienta favorita en el programa, y la segunda es que nos podrías mostrar nuevamente cómo importar esos personajes en 3D. Sí, a ver, mis herramientas, las principales, las que yo más amo del Clip Studio son los pinceles. Porque además ahora Clip Studio tiene la posibilidad de pasar tus pinceles de Photoshop hacia el Clip Studio. Pero estos pinceles son creados por usuarios del Clip Studio para Clip Studio. Entonces, este es el pincel que yo estoy usando para entintar ahora, que parece un poco lápiz ciertamente, pero a mí me gusta mucho porque deja un carácter, ¿no? Una impronta personal, una textura en el trazo. Y yo lo disfruto mucho. Yo prefiero este. Mucho tiempo he usado, eh, digamos, pinceles más duros para marcar mejor el trazo, pero yo en este momento estoy buscando otras cosas, así que uso mucho este de aquí. Yo diría que es mejor, la mejor herramienta es el pincel, la sensibilidad que tiene la pulsación del trazo que tienes tú en el programa. Es muy, muy fiel. Y en el caso del 3D, hay una biblioteca especial aquí en el Clip Studio. Y yo sinceramente, no la manejo mucho, porque no, como ven, prefiero redibujar los elementos, pero yo creo que hay más de un tutorial ¿no? colgado en las cuentas, como para que ustedes vean cómo pasar el 3D, los elementos que hay en 3D. Yo, como ya saben, yo recomiendo pues ir a la calle, copiar a la gente que está haciendo cosas, porque a ustedes les va a tener que llevar a interpretar lo que está sucediendo a su manera, y no hay nada mejor que eso, ¿no? O sea, yo me estoy imaginando ahora, por ejemplo, en la calle y haciendo esto, pero es que lo he hecho, he dibujado modelos muchos años, ¿no? Reales. No sé si hay otra. Sí. Em, A ver. Respecto a la configuración de página, tú trabajas, bueno, nos comentas que haces bocetos pequeños, pero trabajas con alguna resolución en especial. Mire, ahí es interesante porque depende de la resolución que te den digamos, en la editorial en la que vas a trabajar. Algunos trabajan en A4, otros tienen 17 por 24, que es el tamaño clásico del cómic. Otros tienen otras medidas, pero lo que sí, yo siempre trabajo, eso sí, en 600 de resolución, porque esto es un archivo grande, pero a la vez va a poder servirte o a la propia editorial por si tienen luego que hacer cosas más grandes con tu proyecto, ¿no? Y otra cosa es que el programa EX, la versión EX del Clip Studio, tiene la opción de abrir del lado derecho. Voy a abrir un proyecto que estoy trabajando ahora. Todas las páginas, puedes armar un proyecto de varias páginas y eso es lo que se va a ver al lado izquierdo. Por ejemplo, estoy haciendo un cómic aquí, aquí está. Entonces se hace una carpeta dentro de tu explorador y ahí está cargando. En este caso van a ser 60 páginas, un archivo un poco pesado, por eso está demorando mucho en abrir. ¿Y qué pasa? Vas a poder modificarlo a tiempo real mientras trabajas, y en el lado izquierdo puede ser lado izquierdo, puede ser debajo, depende de lo que tú, la cantidad de páginas y dónde coloques tú ese elemento, y vas a poder ver a tiempo real mientras tú vas modificando tu página cómo se modifica en general todo el proyecto. También puedes abrir página por página de manera individual, pero yo prefiero abrirlo todo junto porque así me permite visualizar mejor lo que está ocurriendo. A veces, para no repetir la misma estructura de viñetas en todas las páginas, o variar un poco el ritmo, sobre todo en el cómic, que lo más importante es la narrativa. Aquí está. Por ejemplo, se abre así, y yo si voy a abrir una página nueva, que es la séptima, ven que se pasa para el lado izquierdo. Y si yo dibujara aquí algo, en el lado izquierdo pueden ver que se va modificando también. Entonces, ¿ven? ¿Qué tal dibujo? Ven que en el lado izquierdo también se ha modificado, y así puedo ir viendo cómo va todo.
¿Alguna otra pregunta? Sí, Luis, ahora que nos comentas, nos preguntaron respecto a los tiempos de producción, cuánto te demora en realizar o una ilustración o una página completa, y si eso es una exigencia en el trabajo de industria editorial. A ver, en el tema de ser profesional, sí es importante entregar las fechas con las fechas que tú acuerdas con el editor o con el cliente, ¿no? Esta ilustración del Watchman, por ejemplo, me llevó, creo que 2 horas más o menos, 2 horas más o menos. No debería pasar de un día de trabajo una ilustración como estas. No debería, digo, porque luego no es efectivo. O sea, tienes que hacer un presupuesto incluso a veces con el cliente y tiene que calzar en el tiempo. Por ejemplo, si tú haces un presupuesto X, quiere decir que vas a trabajar tantos días en ese proyecto. Pues no te lo puedes pasar. Y otra cosa es que normalmente en el caso del cómic, lo que hago es entintar. Normalmente hago los stories primero y luego entinto. Y cuando es entintar, podría ser una página al día o más, dependiendo de la complejidad. Y, y más o menos son esos los tiempos. A veces te piden apretar un poco más, ajustar un poco más los tiempos o menos. Entonces eso ya lo vas moviendo, pero el promedio debería ser ese. No debería demorar mucho. En el caso del cómic, que es narrativa, básicamente importa más cómo cuentes en realidad, ¿no? Y si te contratan es porque has presentado tu estilo y les ha gustado y no debería haber mucho problema con eso. Genial, Luis. Bueno, ha pasado la hora rapidísimo. Eh, sin pensar ya pasó la hora del webinar, pero Qué antes de rápido. una última pregunta que tiene que ver con algo que nos comentaron en el panel de preguntas. Y para despedirnos, o algún consejo para el miedo de ver una página en blanco y, y romper ese temor de hacer una ilustración? El miedo a la página de blanco es normal, por favor, el que lo tenga, todos lo hemos tenido, todos lo tenemos en algún momento, es normal, lo mismo le pasa a los escritores, así que no sientan que no le den más importancia de la que necesitan. Lo que pueden hacer es poner una textura debajo y trabajar sobre esa textura, entonces de alguna manera ya no está en blanco en la página. Y otra cosa, pero sobre todo es que, como decía hace un rato, se permitan equivocarse, ¿no? Se permitan que el error puede ocurrir. Cuando a veces hay errores que nos dejan cosas muy interesantes de aprendizaje. En realidad, la única manera de aprender es equivocándose. Con el tema del digital no hay problema si te equivocas, porque haces control Z o duplicas la capa y solo modificas un detalle de esa capa. Entonces siempre tendrás guardada la anterior página para volver en el momento que sea necesario. Permítanse equivocarse, es normal, es natural, los va a llevar a cosas muy bonitas, no tengan miedo y siempre tiren para adelante con su estilo, porque si copian a otros siempre serán la copia de alguien, nunca llegarán a ser como esa persona siempre será el original. En cambio, si ustedes con su estilo, con su búsqueda, siempre serán ustedes y es normal tener sí motivaciones y sí mirar a otros artistas, pero ustedes interpreten eso. Por eso he reforzado tanto la idea de que ustedes miren una foto y la interpreten o miren la realidad y la reinterpreten a su manera de dibujar, más que calcar. El camino es más largo, pero es más reconfortante también. Y con esas tremendas palabras, muchísimas gracias, Luis. Queremos agradecerte por tu tiempo y por habernos compartido tu experiencia, tu forma de trabajo y sobre todo grandes consejos para todos los que están iniciándose o que quieren aprender mucho más sobre ilustración y Clip Studio Paint. Muchísimas gracias y gracias a todos los que han estado. Cualquier otra duda en que yo los pueda ayudar, ya saben, están mis redes sociales, me pueden buscar allí. Y gracias a Graphicsly, gracias a Mario por tu amabilidad, tu tremenda amabilidad en todos estos días previos de coordinación. A Wacom siempre y a Clip Studio también. Y ya saben, me pueden encontrar ahí y hasta que, no sé, pueda haber otra oportunidad. Nos vemos. Por supuesto, Luis, por supuesto. Y antes de irnos, bueno, recordarles que este webinar ha sido grabado y va a ser subido a nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse tanto a Graphicsly como a Clip Studio Paint para recibir una notificación cuando el video esté disponible.
Si quieren aprender más sobre Clip Studio Paint, pueden ingresar a la página web de Clip Studio, clipstudio.net/en y graphicsly.com. Y para mayor información sobre Luis, síganlo en sus redes como Luis-Morocho en Instagram, en Twitter, en Facebook y en su página web. Así que, sin más que decir, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los asistentes y estén atentos porque hay más eventos en español y queremos seguir compartiendo todo lo que podamos sobre Eclipse Paint y sobre esta bella arte que es la ilustración. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.